Les habla el profesor Paul Sierra. Hoy es 14 de julio del año 2024. Nos fue convocado para las 3 de la tarde los estudiantes que forman parte del curso virtual de Ingeniería de Costos, pero al momento que estoy haciendo este video, 3:20 de la tarde, no se ha generado el contacto de ninguno de ellos a través de la plataforma. En este sentido, se procede a grabar la clase correspondiente al día de hoy, que refiere al tema de costos por mermas y desperdicios, la cual va a quedar grabada en la plataforma Salle para cumplir con el tiempo programado para esta actividad. Entonces, sin más preámbulos, paso a compartir las diapositivas relacionadas a la clase. Agradezco cualquier pregunta que se presente en relación al tema, me la hagan llegar entonces por la mensajería de la plataforma Salle o a través del contacto directo que les tengo. Compartir. Ok, vamos entonces a comenzar a ver la parte de costos por mermas o desperdicios. Es un tema correspondiente ya al último tema de la asignatura de la unidad curricular, ingeniería de costos, y a lo largo de este tema vamos a estar tratando entonces todo lo que van a ser los puntos referidos a las pérdidas, digamos, de productividad y a la ineficiencia que a veces se genera dentro de los procesos debido a lo que llamamos mermas o desperdicios. ¿Okay? Entonces, como parte de los objetivos específicos de esta unidad, tenemos analizar los desperdicios, analizar los productos desechados, analizar los productos defectuosos o sus costos extra y analizar los envases y los fletes, así como realizar los asientos contables en sus diversas alternativas. Okay, este último objetivo se va a pasar a través de una presentación adicional que se estará haciendo el día de mañana, lunes, y se vamos a hacer especial énfasis en la parte de lo que es logística y logística internacional. Bueno, vamos a estar abordando los conceptos de desperdicio, los productos desechados, productos defectuosos y sus costos extra, los envases y los fletes. Entonces, podemos comenzar por definir las mermas o desperdicios de una empresa como aquellas que se refieren a las pérdidas de materiales, referidas a las pérdidas de materiales, recursos o productos durante un proceso de producción, almacenamiento o distribución. Las mermas suelen ser inevitables en cierta medida, pero los desperdicios son evitables y representan una pérdida directa de recursos que podrían haberse utilizado de manera más eficiente. ¿Okay? Por otro lado, las mermas pueden ser causadas por diferentes factores como errores de producción, manejo inadecuado de materiales, obsolescencia de inventario, entre otros. Por otro lado, los desperdicios suelen surgir de procesos ineficientes, faltas de control de calidad, exceso de producción o malas prácticas de gestión. Estas son algunas de las causas que pueden contribuir a la aparición de mermas o desperdicios. Perdón. En este sentido, fíjense, en el gráfico que pueden observar en la figura, aparecen las 7 causas de los principales, las 7 principales causas generadoras de desperdicio en los procesos. Entre ellas entonces tenemos la sobreproducción, referida a producir en exceso
o con demasiada antelación el transporte, es decir, cualquier transporte no esencial se considera un desperdicio. El inventario, ¿verdad? Tenemos cualquier cantidad por encima de un mínimo innecesario también genera un desperdicio, porque hay que recordar que los inventarios son una cantidad de dinero invertido por la empresa allí, ya sea en materia prima o en productos ya terminados, que al no estarse moviendo, no estarse reciclando, esto va a generar lógicamente un desperdicio de tiempo y dinero en cuanto al uso de los recursos. Tenemos los sobreprocesos, ¿okay? Que es cuando el trabajo o servicio adicional que se le incorpora en este caso al producto no genera ningún valor agregado, y otros elementos que también juegan un papel importante en lo que es el desarrollo o descripción de mermas o beneficios son los retrabajos y los movimientos. Cualquier movimiento que no añada valor. ¿Okay? Entonces, la importancia de gestionar eficientemente las mermas y desperdicios en la empresa es que nos va a permitir, en primer lugar, lógicamente, reducir los costos de producción. ¿Por qué? Porque yo no tener tanto desperdicio, tantas mermas, mis costos de producción deben, lógicamente, disminuir. Por otro lado, me va a permitir mejorar la competitividad, porque la empresa, al generar una mayor cantidad de productos en menores unidades, por una menor unidad de tiempo, esto me va a permitir ser más competitivo en los mercados. ¿Okay? Ofrecer un producto seguramente a un costo mucho menor que el de la competencia y de mejor calidad. Pero también marca lo que es la sostenibilidad ambiental, porque hay que recordar que muchas veces estamos trabajando con materias primas de origen orgánico y debemos conservar ya sea el ambiente, tanto el ambiente de trabajo como el ambiente que genera esa materia prima. La empresa a la larga sea sustentable. Otra medida importante que tiene que ver con la parte de mermas y desperdicio es que al yo disminuir lógicamente mi cantidad de mermas y desperdicio, yo voy a contribuir a optimizar los procesos. En este sentido, al identificar y corregir las causas subyacentes de las mermas y desperdicios, se pueden optimizar los procesos productivos, aumentando la eficiencia y la calidad del producto final. ¿Okay? Otros tipos de mermas y desperdicios, tenemos las mermas por defectos de producción. Estas mermas se producen cuando un producto no cumple con los estándares de calidad requeridos y no puede ser vendido como producto terminado. Ejemplo, imagínense en una fábrica de muebles, una silla esté en las condiciones que se señalan allí en la fotografía. Lógicamente eso no cumple con los estándares, por lo tanto no puede ser enviado al mercado. Ok, tenemos otro tipo de desperdicio también que vamos a llamar desperdicio de material, que ocurren cuando se utiliza más material de lo necesario, que era lo que nombrábamos anteriormente, durante el proceso de producción, ya sea por errores en la medición o por la falta de control en el manejo de los materiales. Ejemplo, lo podemos señalar en el caso de una panadería, cuando por ejemplo se corta la masa para hacer el pan y los excedentes se descartan, entonces se genera un desperdicio de material. ¿Okay? En caso de la industria alimentaria, los desperdicios de alimentos debido a también se ve mucho el caso de que se desperdician grandes cantidades de alimentos debido a la fecha de caducidad. Hay que recordar que en el caso de los alimentos son productos perecederos. ¿Okay? O también se pueden producir mermas debido a la contaminación cruzada durante los procesos de envasado. Otra de las causas que digamos, infiere mucho en lo que son las mermas, es la obsolescencia. Muchas veces, y esto se da mucho en la industria tecnológica, muchas veces una empresa tiene una gran cantidad de productos, ¿okay? Pero debido al avance tan rápido que tienen los mercados de tecnología, sus productos quedan obsoletos en corto tiempo. Y esto trae consigo o como consecuencia de que
lógicamente esta inversión que la empresa ha hecho ya no la va a poder recuperar de manera tan rápida. ¿Por qué? Porque no tiene dónde colocar el producto. Entonces, lógicamente, se convierte en una pérdida, un origen de pérdidas en este caso, por merma, pero bastante fuerte. Ok, y el otro tipo de desperdicio importante que vamos a ver en las empresas son los desperdicios por tiempo. Ok, recordando que el tiempo es el factor más importante desde mi punto de vista que tiene la empresa, porque primero es un recurso que no lo recuperas, y segundo, es el recurso clave para medir la eficiencia de la producción de la empresa. Entonces, fíjense, nosotros vamos a tener el tiempo, la línea de dirección del tiempo, y va a estar basada en los tiempos básicos de trabajo, el tiempo adicional para el diseño de productos, el tiempo adicional para métodos, para los métodos que se utilizan en el desarrollo de los productos, y los tiempos improductivos por la dirección. Entonces, al final, mejor dicho, vamos a tener un tiempo total de trabajo de producto y un tiempo improductivo total, que sumado a ambos momentos nos va a dar el contenido de trabajo total. ¿Okay? Estos tiempos son los que vamos a analizar principalmente para ver cuál de ellos está incidiendo de manera negativa en nuestros procesos y poder entonces mejorar así la situación. ¿Okay? Lógicamente, tanto las mermas como las pérdidas por desperdicio van a tener un impacto económico sobre la funcionalidad de la empresa. En este sentido, esto lógicamente cuando se dispara mucho el nivel de mermas o desperdicios, esto incide directamente en la empresa a través del aumento de los costos de producción, ya que las mermas y los desperdicios generan costos adicionales en forma de materiales desperdiciados, retrabajo, tiempos improductivos y pérdida de oportunidades de venta. Esto impacta directamente en la rentabilidad de la empresa al elevar los costos totales de producción. Recordando que los costos de producción están conformados por costos de materia prima, costos laborales, costos de energía, ¿okay? El costo tecnológico y las regulaciones e impuestos referidas a cada caso. Pero también eso trae consigo, lógicamente, una reducción de la eficiencia operativa, ya que las mermas y desperdicios pueden ralentizar los procesos productivos y aumentar el tiempo de ciclo y disminuir la capacidad productiva de una empresa. Esto puede llevar en menor eficiencia operativa a una utilización ineficiente de los recursos. ¿Qué medidas podríamos entonces nosotros considerar para poder establecer la reducción de estos elementos? Bueno, tenemos el porcentaje, el manejo del porcentaje de los costos que se recomiendan sean generados. En este sentido, en general se recomienda que los costos de producción no presenten más del 70-80% de los ingresos totales de la empresa. Esto es un margen suficiente para cubrir otros gastos operativos e inversiones y obtener beneficios. Por otro lado, los desperdicios y mermas, en cuanto a desperdicios y mermas, se sugiere que estos no superen entre 5 y 10% del total de la producción, permitiendo ello mantener con este porcentaje, ¿okay? Porcentaje bajo, las condiciones para maximizar la eficiencia operativa y reducir los costos asociados con las pérdidas de dichos materiales. Entonces, fíjense que es importante y está resaltado allí en letra roja, subrayado y en mayúscula, recordar que estos porcentajes son solo orientativos
los porcentajes que nombré anteriormente son solo orientativos porque ellos van a depender realmente de la realidad de cada proceso. Lógicamente, en aquellos procesos donde yo tengo una alta rotación de productos, yo debo garantizar que mi nivel de mermas sea lo mínimo posible, si es posible llevarlo por debajo del 5%, ¿ok? Mientras que aquellos productos donde, o aquellos procesos donde yo genero una menor cantidad de productos y una mayor cantidad y tienden a tener menos rotación, de repente se puede permitir un poquito más de merma. Pero esto, como lo dije anteriormente, todo va a depender realmente de la realidad de cada una de las empresas. Por ejemplo, algunos casos que podríamos señalar, empresas famosas que han puesto en práctica algunas metodologías para contrarrestar las mermas. Tenemos el caso de Toyota. Ellos aplican mucho la famosa metodología del Lean Manufacturing, la cual se implementa por Toyota y se centra en la eliminación y desperdicio en todos los aspectos de la producción. Gracias a esta filosofía, Toyota ha logrado reducir significativamente sus costos y mejorar su eficiencia productiva. ¿Okay? Y el otro caso que podemos mencionar es Unilever. Esto es una empresa multinacional que implementó un programa integral para reducir las mermas en sus procesos de producción. Gracias a medidas como el control estricto de inventarios, optimización de procesos y capacitación del personal, esta empresa logró disminuir sus costos operativos y mejorar su rentabilidad. Entonces aquí podemos observar los casos donde muy claramente se puede ver cómo al disminuir lógicamente el nivel de merma y mejorar los procesos, se puede alcanzar un resultado más eficiente de dicho proceso. En este sentido, algunas estrategias que se recomiendan para identificar y medir el controlar las mermas se encuentran realizar un análisis detallado de los procesos productivos para identificar los puntos críticos donde se generan las mermas. ¿Okay? Implementar sistemas de medición y seguimiento para cuantificar el volumen y el costo de las mermas en cada etapa del proceso. Esto es importante, ¿por qué? Porque posiblemente se esté generando merma en una sola etapa del proceso sin embargo. Y esto, a la larga, suma una gran cantidad de tiempo que puede ser optimizado. Establecer indicadores clave de desempeño, en este caso los KPI relacionados con las mermas, para monitorear el progreso y tomar decisiones informadas. Es decir, si yo voy a medir mi merma, yo debo también establecer un patrón óptimo o un nivel óptimo que yo espero alcanzar, de manera de ver cuánto yo me estoy separando el alcance de ese resultado óptimo en función de la cantidad de merma o desperdicios que se están produciendo. Y esto me permite entonces ir midiendo si estoy siendo efectivo o no en el control de dichos procesos. Ok, fíjense, algunas herramientas entonces de gestión que se utilizan para minimizar las pérdidas por merma o desperdicio. Entonces tenemos Just Time. Esta es una metodología que se enfoca en reducir al mínimo los inventarios y producir solo lo necesario en los momentos precisos, lo que ayuda a evitar el exceso de producción y la generación de mermas. Tenemos otra metodología que es Lean Manufacturing, okay, basado en el principio de eliminar desperdicios. El Lean Manufacturing busca optimizar los procesos productivos al identificar y eliminar actividades que no añaden valor. En la figura que podemos encontrar allí tenemos los 5 principios sobre los cuales se fundamenta el Lean Manufacturing. Ahí tenemos el mantenimiento basado en la confiabilidad, el mantenimiento preventivo, ¿okay? La eliminación de desperdicios, las entregas justo a tiempo, es decir, ni aportar más ni menos tiempo a lo que el proceso realmente necesita, y la implementación de las 5 S, que son
hacer seguimiento, registro y control. Y bueno, otro elemento que se utiliza también en estos casos corresponde al sistema de gestión de calidad Six Sigma. Estos sistemas ayudan a mejorar la calidad del proceso productivo, reduciendo así la probabilidad de generar mermas por productos defectuosos. Lógicamente, al yo hacer un control, definir cuáles son mis parámetros de calidad, establecer cuáles van a ser mis normas, mis patrones de análisis y mis métodos de control, yo debo disminuir lógicamente productos defectuosos y productos que estén fuera del estándar que yo estoy buscando. ¿Okay? Mejorando esto, los tiempos y la cantidad de producto al final generado, al final del proceso. Claro, y todo esto tiene que ir orientado a lo que es la mejora continua en los procesos productivos. ¿Okay? Para ello, nos encontramos, para poder lograr este objetivo de la mejora continua de los procesos productivos, entonces vamos a tener el análisis de los procesos, donde básicamente se busca realizar un análisis detallado de cada etapa del proceso para identificar posibles puntos de mejora y áreas donde se generan las mermas. Es lo que les decía anteriormente. Eso es parte de lo que busca el Lean Manufacturing, es decir, yo tengo que estar haciendo un monitoreo continuo de las diferentes partes del proceso para yo poder identificar entonces cuáles son los sitios donde se producen esas mermas. El establecimiento de estándares en los cuales yo busco definir estándares de producción y calidad. Un estándar claro, ¿ok? Es decir, yo tengo que definir claramente cuál es mi estándar de producción y calidad en estos casos. Ya va, un momento. Entonces, repito, tengo que para generar una mejora continua en los procesos, debo hacer un análisis de procesos, realizar un análisis detallado de cada etapa del proceso productivo para identificar posibles puntos de mejora y áreas donde se generan las mermas. El establecimiento de estándares, que yo debo establecer cuáles son mis patrones de producción, mis estándares, y en este sentido establecer procedimientos operativos orientados a la reducción de esas mermas. Y finalmente la implementación de acciones correctivas, es decir, yo tengo que establecer una acción correctiva antes de que ésta genere un problema mucho mayor dentro del proceso. Otras características, otros elementos, mejor dicho, que deben ser tomados en cuenta al momento de implementar una mejora dentro de lo que son los procesos productivos a fin de disminuir las mermas. Entonces tenemos que debe considerarse el diseño para la sostenibilidad. Esto, en este sentido, bueno, hablamos de integrar criterios de sostenibilidad en el diseño de productos y procesos para reducir el impacto ambiental y evitar la generación innecesaria de estas mermas. ¿Okay? Porque esto está relacionado también a la sobreproducción. A veces estamos utilizando una mayor cantidad de recursos que no son necesarios en ese momento o están siendo demandados por el mercado, y al final lo que terminamos es generando un costo de oportunidad, porque tenemos en almacén una gran cantidad de productos que no nos están generando ningún tipo de beneficio, y al mismo tiempo estamos afectando el ambiente porque estamos utilizando más materia prima de la que realmente necesitamos en ese momento. Lo otro que se sugiere es una gestión en este sentido, una gestión eficiente de los inventarios, es decir, tener un control preciso de los niveles de inventario para evitar el exceso de stock. ¿Okay? Porque esto puede resultar en mermas por obsolescencia o deterioro, que era lo que comentábamos anteriormente. Recuerden que si, por ejemplo, se está trabajando con una industria que está basada en desarrollo tecnológico, al yo tener una gran cantidad de productos allí almacenados, seguramente yo voy a tener problemas por obsolescencia o stock. Entonces,
Y bueno, finalmente la optimización de los recursos, ¿verdad? Lo que nos llevaría a esto, el manejo de la gestión eficiente de inventario. Utilizar eficientemente los recursos, como son los materiales, la energía y el tiempo, el proceso productivo, nos permite evitar el desperdicio y aumentar la productividad. Entonces, en síntesis, la combinación de una mejora continua en los procesos productivos con la implementación de buenas prácticas orientadas a la producción de desperdicios puede contribuir significativamente a la optimización operativa y a la prevención de mermas en una empresa. Ahora, para efectos, fíjense, para efectos de lo que refiere a la parte de lo que va a quedar como ejercicio como parte de la evaluación del 20%, se les solicita que hagan una simulación de un proceso. En este sentido, deben realizar simulaciones de procesos productivos donde se generen mermas para identificar oportunidades de mejora y prácticas de la implementación de soluciones. Aquí ustedes tienen entonces que desarrollar un ejercicio, ¿verdad? En el cual a partir de los procesos que ustedes están analizando, tienen que considerar una cantidad de merma. Puede estar en el porcentaje que les dijimos, entre 5 y 10%, y en base a ese porcentaje ver hasta dónde ustedes serían capaces de reducir las mermas y bajo qué condiciones o bajo qué procedimiento. Análisis de datos, en este sentido, trabajar con datos reales de producción para calcular el índice de eficiencia e identificar causas de merma. Es decir, ustedes tienen un proceso que están diseñando en las cuales, si bien no tienen ahorita una producción, ustedes pueden inferir qué cantidad de producto esperan obtener al finalizar el proceso con la cantidad de materia prima. Pueden generar allí unas unidades equivalentes, recordando que la unidad equivalente es una unidad de producto terminado o por terminar, pero que me expresa de alguna manera la cantidad de dinero invertido en ese producto. ¿Okay? Y esto, a través del análisis de estos datos, ustedes pueden inferir qué cantidad de merma podrían ustedes obtener o cuál es la que estarían ustedes dispuestos a aceptar como parte del proceso. Y esto va a ir acompañado de un plan de acción, que ustedes deben diseñar un plan de acción de cómo esperan ustedes disminuir, ¿ok? Ese nivel de merma y desperdicio, aumentando así la calidad de dicho proceso. Ok, entonces ahora vamos a pasar a la parte de lo que son los fletes. En este sentido vamos a hablar un poquito de lo que es la logística internacional, porque hay que recordar que tanto a lo interno como a lo externo en el caso de la logística, las empresas, mejor dicho, utilizan tanto productos o materias primas que se generan internamente en el país, así como materias primas que deben ser importadas. Entonces vamos a tocar un poco lo que es la parte de logística, ¿okay? Especialmente lo que es la parte de logística internacional. Entonces voy a pausar un momento el video, ¿okay? Mientras cargo la actividad. Compartir.
Ok, bueno, entonces como les decía, en el caso de la logística, ¿verdad? Vamos a tener, en el caso de los fletes y los transportes, esto ya está relacionado a la parte de logística, pero me gustaría tocar un poco más lo que es la parte de logística internacional, porque a diferencia de la logística nacional, aquí hay una serie de elementos que ustedes tienen que manejar. Entonces, fíjate, la logística internacional, pues, lógicamente es un pilar fundamental en el mundo actual, donde las operaciones comerciales trascienden las fronteras nacionales y se expanden a nivel global. Esta actividad se encarga de planificar, implementar y controlar de manera eficiente el flujo de mercancías, de información y capital a través de las fronteras internacionales. Entonces, ¿cuál es su importancia? Bueno, la importancia, lógicamente, ya va a tener una importancia crucial esta actividad porque facilita el intercambio comercial entre países, permitiendo que los productos lleguen a su destino final de manera oportuna, eficiente y segura. ¿Okay? Pero fíjense que a diferencia de la logística nacional, entonces la logística internacional enfrenta desafíos adicionales como barreras arancelarias, ¿okay? También debe lidiar con regulaciones aduaneras más complejas, porque cada país tiene regulaciones distintas. Las diferentes zonas horarias pueden afectar la coordinación de los procesos logísticos, aspectos culturales que también entran en juego en la logística internacional, requiriendo un mayor entendimiento y adaptación de los procesos a estos sistemas. Los objetivos que se van a buscar a través de la logística, lógicamente, para en este caso, como elemento reductor de pérdidas o desperdicio de tiempo, entonces tenemos buscamos como objetivo optimizar los procesos logísticos, minimizar los tiempos muertos, maximización de la utilización del recurso y la coordinación efectiva de operación. A través de la minimización de los tiempos muertos, se espera disminuir los tiempos de entrega para cumplir con las expectativas del cliente global. ¿Okay? En este sentido, fíjense, reducción de tiempos de tránsito, acortamiento de plazos de entrega, importancia del transporte aéreo en la rapidez, tecnologías para agilizar el proceso logístico. Esto orientado a reducir los costos operativos asociados al transporte internacional y, por supuesto, los fletes que tienen que ver con el transporte de esa mercancía. Asegurar la integridad, y esto orientado a asegurar la integridad y seguridad de las mercancías durante su traslado. ¿Okay? Ok, seguridad de las mercancías durante su traslado. Y en este sentido debemos considerar entonces algunos actores que son claves en la cadena de logística, ¿okay? Como lo son, ya, adelante un poco. Ok, entonces asegurar, tenemos que, habíamos dicho, asegurar la integridad y seguridad de las mercancías durante su traslado en diferentes países. ¿Okay? Entonces, objetivo de la logística internacional, reducir los costos operativos y asociados con el transporte internacional. Fíjense, esto tiene que ver directamente con lo que habíamos visto anteriormente, la disminución de los inventarios, la consolidación de cargas para minimizar envíos parciales, selección estratégica de rutas y modos de transporte, uso eficiente de proveedores logísticos. También tenemos entre los objetivos que esperamos a través de la logística y la disminución de los tiempos, es asegurar la integridad y la seguridad de mercancías traslado de diferentes países. ¿Okay? Bueno, algunos desafíos, como lo dije anteriormente, que vamos a tener desde el punto de vista de la logística, están las regulaciones aduaneras, la cultura empresarial, okay, las diferencias culturales que pueden impactar en las operaciones. Tenemos la infraestructura, si hay una infraestructura deficiente, eso nos puede generar problemas de transporte y almacenamiento y, por supuesto, desperdicios de tiempo del traslado de las mercancías y desperdicios de dinero por los tiempos de almacenamiento.
Sin embargo, dado que todo este traslado de mercancía está asociado a elementos relacionados a rutas de transporte que pueden tener cierta necesidad, especial, entonces ahí actúan los cambios climáticos. Tenemos también la tecnología de seguridad de datos, que pues, lógicamente aquí hay que hacer un seguimiento, una rastreabilidad, y la sostenibilidad ambiental, que era lo que hablábamos anteriormente. Entonces, dentro de lo que son las rutas y los fletes, tenemos que considerar los costos por pérdida de tiempo y inventario. Tenemos que considerar los fabricantes. Son los productos, mejor dicho, los fabricantes no. Tenemos que considerar todos los actores en la cadena de producción. ¿Okay? Entonces, o de la cadena de suministro. En este caso, tenemos los fabricantes, que son los productores de bienes que inician la cadena de suministro. Tenemos el caso de los proveedores, que son quienes suministran la materia prima, los componentes y servicios. Y tenemos otros actores clave, como son los transportistas y los agentes aduanales. Ahora, esto nos demuestra que en todo lo que tiene que ver con la parte del transporte y los principales elementos que podrían generar demoras o desperdicios de tiempo en el traslado de materiales, están dados de manera individual. Es decir, muchas veces son diferentes empresas que se dedican a una parte específica del traslado de la logística. Entonces, esto nos conlleva a que, ya sea a nivel nacional o internacional, hay que ser muy específicos al momento de seleccionar el modelo logístico que vamos a utilizar. ¿Okay? Y para ello, lógicamente, tenemos que hacer una planificación. Esa planificación viene en función de la demanda, a fin de que no tengamos que tener una sobreproducción, ¿okay? Sino aplicando lo que anteriormente hemos visto sobre el Lean Manufacturing y Just Time, se pueda generar un equilibrio entre la producción, las necesidades del mercado y las capacidades de almacenamiento de la empresa. Eso nos va a llevar lógicamente a diseñar una cadena de suministros más óptima, más funcional, y nos va a dar mayor claridad sobre lo que es la programación de las operaciones, es decir, cuáles van a ser nuestras operaciones que debemos considerar para poder cumplir a cabalidad con estos procesos. Una vez que tenemos ya programado y planificadas las actividades, entonces podemos hacer una ejecución logística a través del procesamiento de pedidos, almacenamiento y manejo de inventarios y transporte, el transporte ya sea nacional o internacional. Esto, lógicamente, al tener definidas las rutas, al tener definidos los tiempos, al tener definido las cantidades que deben ser invertidas y al producir en las cantidades necesarias y no generar sobreproducción, eso me va a llevar a disminuir los costos por flete y transporte. ¿Okay? Pero también es necesario, para darle cumplimiento a lo que hablábamos anteriormente de la mejora continua, hay que hacer un control logístico, un control de estos transportes. En este sentido, es necesario el seguimiento y monitoreo a través de la supervisión constante de las operaciones logísticas, la gestión de la calidad, control de cumplimiento de los estándares, ¿sí? Y la utilización continua, es decir, tenemos que estar constantemente pendientes de identificar oportunidades para mejorar la eficiencia, reducir los costos y aumentar la satisfacción del cliente a lo largo del tiempo. Bueno, esto ya para finalizar, esto podemos decir que ha impactado lógicamente en lo que es la globalización, porque la globalización como fenómeno, ¿verdad? El comercio mundial, esto ha permitido la ampliación de los mercados, mayor complejidad. Sin embargo, trae consigo una mayor complejidad logística, mayor velocidad y flexibilización. Y tenemos también la necesidad de avances tecnológicos
¿ok? Pero eso también ha traído una mayor competitividad ante la presión global, lo cual se traduce en nuevos desafíos regulatorios. Ahora, ¿quiénes imponen a nivel internacional estas normativas? Bueno, tenemos la Organización Marítima Internacional, que establece las normas y regulaciones para la industria marítima a nivel internacional, incluyendo seguridad, protección ambiental y eficiencia operativa. Tenemos la Organización Mundial del Comercio, que regula el comercio internacional, promoviendo la apertura de mercados y la eliminación de barreras comerciales. Y tenemos los acuerdos sobre facilitación del comercio, donde se busca agilizar los procedimientos aduaneros y mejora de la eficiencia en el comercio internacional. Actualmente estos son algunos acuerdos comerciales el país guarda con otros países donde se han implementado muchos procesos logísticos. Entre esos tenemos, bueno, las relaciones comerciales que se tienen con Turquía, el caso Palestina, Irán, Rusia, China y Cuba. ¿Okay? Esto se ha hecho a través de alianzas estratégicas como es el Mercosur del cual ya Venezuela se salió. Tenemos la ALADI, que es otra institución, es la Asociación Latinoamericana de Integración, ¿sí? Y tenemos acuerdos bilaterales, donde Venezuela ha firmado acuerdos comerciales y tratados bilaterales con varios países, entre ellos Cuba, China, Rusia, incluso Estados Unidos. ¿Sí? Bueno, algunos elementos que deben ustedes tomar en cuenta también al momento de establecer la documentación requerida. Tenemos para poder agilizar los procesos que tienen que ver con el transporte y los fletes. Tienen que tener clara cuál es la documentación, es decir, la factura comercial, la lista de empaque, conocimiento de los embarques. Tenemos la declaración aduanera, detalles, tienen que tener los detalles de la mercancía tanto en la entrada como salida del país, aranceles y regulaciones, impuestos, tasas arancelarias y restricciones, procedimientos aduaneros. Esto debe hacerse un listado de todas las inspecciones y verificación de documentos y pago de aranceles. Hay que también tener un enlace con el agente aduanal y la tecnología de gestión aduanera. Ahora, ¿cuáles son los 5 problemas más comunes que generalmente producen un desperdicio de tiempo en relación a lo que es la logística internacional, la logística ya nacional, cuando esta mercancía llega a puerto, cuando la materia prima llega a puerto? Bueno, muchas veces no se declara. Hay 5 problemas básicos entre los cuales podemos mencionar: el tipo de mercancía o el valor declarado no corresponde con lo que se transporta. ¿Okay? Entonces, esto se genera una detección de fraude en la declaración de la mercancía. La factura no contiene los incoterms que determinan las obligaciones y los costos que asumen tanto el comprador como el vendedor en una transacción de comercio internacional, y debe aparecer reflejado en la factura. Muchas veces la factura no incluye el IVA. ¿Okay? Eso es uno de los problemas bastante habituales que se presentan. Y en relación al Incoterm, el Incoterm no es más que el tipo de acuerdo que yo hago con el proveedor en el exterior, y establece el grado de responsabilidad que va a tener tanto el comprador como el vendedor sobre la mercancía. Aquí en esta gráfica pueden observar cómo todo lo que está en color azul corresponde a el vendedor, ¿no? Es decir, al importador. Esto lo que te indica es hasta dónde el importador, en este caso, y el comprador se responsabilizan de la mercancía. Por ejemplo, en el primer caso, el costo y el riesgo, ¿verdad? Que es lo que se asume. En este caso, el vendedor fija su responsabilidad del costo y riesgo sobre la mercancía hasta la salida de la empresa. Es decir,
Si se compra una mercancía en chip, por ejemplo, ellos van a asegurar la mercancía hasta la salida de la empresa. De ahí en adelante, el resto de los trámites corre por cuenta del comprador. Y entonces aquí podemos ir observando cómo entonces va aumentando el grado de responsabilidad, ¿ok? Muchas veces tanto al comprador como al vendedor. Sin embargo, esto lógicamente va a afectar o va a incidir directamente sobre los precios o los costos de producción. Bien, bueno, esto ya es un poco entrando en lo que son los medios de transporte. Aquí no me voy a detener mucho porque aquí lo que voy a nombrar, tenemos el caso del transporte marítimo, ¿ok? Que la capacidad para transportar, o sea, tiene la ventaja de que te da capacidad para transportar grandes volúmenes de carga bajo costo ideal, a bajo costo, mejor dicho, lo cual es ideal para mercancías no perecederas o a granel. Te permite establecer conexiones globales extensas que abarcan la mayoría de los destinos. La desventaja, la velocidad es más lenta, lógicamente. En comparación con otros modos de transporte, la mayor susceptibilidad y retrasos por condiciones climáticas y posibles problemas de seguridad. Entonces tenemos las aplicaciones ampliamente utilizadas para el transporte de mercancía a larga distancia entre continentes como contenedores, o sea, entre continentes, pero utilizan principalmente traslado de contenedores de carga. Estos son algunos modelos de embarcaciones que utilizan de acuerdo al tipo de mercancías que transportan. Entonces tenemos los buques por contenedores, que son los más comunes. Tenemos los buques graneleros, que son buques que se utilizan para transportar material a granel, ya sean alimentos o pueden ser también minerales. Okay. Tenemos el buque cisterna. Estos son buques que se utilizan principalmente para el transporte de fluido en estado gaseoso o gas licuado. El otro es el buque roll. Estos son buques también cisternas, pero se utilizan principalmente para el transporte de fluidos de alta densidad o alta viscosidad como el petróleo. Y tenemos los buques portavehículos, que son buques que utiliza principalmente la empresa automotriz para exportar y trasladar su mercancía de un continente a otro. Otro tipo de buques o embarcaciones que se utilizan son los buques para carga refrigerada, okay, buques multipropósitos para la investigación. Tenemos el caso de la defensa. Okay. Sin embargo, fíjense que es un medio de transporte y lógicamente en la medida que aumenta el riesgo, igualmente va a aumentar el costo, ¿no? Y viceversa. Entonces tenemos el caso de transporte aéreo. Bueno, la ventaja es que la velocidad de entrega es mucho más rápida. ¿Okay? La desventaja del costo es más elevado, lógicamente. Puedes llevar menor cantidad de carga. Es la otra desventaja. Y sus aplicaciones van utilizadas para envíos urgentes principalmente. ¿Okay? Los costos lógicamente van a aumentar. Aquí podemos observar los diferentes tipos de carga que utilizan los aviones. ¿Okay? Esto aquí no me voy a detener mucho porque pueden ver cómo es el interior del otro tipo de transporte que también genera alto contenido de flete del terrestre. Bueno, esto también son casos especiales de transporte logístico. El transporte terrestre, que es el más utilizado. Sin embargo, la ventaja es que la flexibilidad en términos de ruta y accesibilidad a áreas remotas, costos moderados y tiempos de tránsito. ¿Okay? La desventaja es la limitación que tiene en cuanto a términos de alcance global. Aquí les presento los diferentes tipos de transporte de acuerdo a la dimensión del mismo y la capacidad de carga. Y en cuanto a tipo de transporte que se utilizan generalmente, entonces tenemos los camiones de carga general, que son los más conocidos, igualmente los cisternas, tenemos transporte a granel y transporte refrigerado.
¿okay? Transporte también para el caso de productos especiales y mercancía viva. Otro de los elementos también que hay que considerar en el momento del traslado para hacer más eficientes los tiempos y evitar la disminución son cómo trasladamos la mercancía hasta los sitios de distribución. En este sentido, bueno, tenemos diferentes métodos del transporte de la carga manual hasta el uso de elevadores y sistemas de rodamiento centrados en el proceso. Algunos puertos acá en Venezuela, tenemos el puerto de Caibo, Puerto Cabello, La Guaira, Puerto Ordaz, que es a través de donde sale por la vía del Orinoco, voy a coger el delta y por allí son extraídos, son movilizados los elementos de la minería que se producen en el sur del país. ¿Okay? Y tenemos los otros puertos como Guanta y el puerto de Maracaibo que están especializados en actividades petroleras. Algunos tipos de sistema de elevación que pueden conseguir en puertos. Entonces vamos a tener la grúa móvil con rodamiento horizontal, la grúa fija con brazo articulado, las grúas fijas que trabajan para el trabajo de costa afuera y las grúas que pueden girar cerca de 360 grados. Esto que les estoy presentando acá, bueno, son algunas bandas transportadoras y bandas de rodillo, ¿okay? Tenemos las bandas también, lo que llaman la banda de rodamiento, que ayudan a disminuir un poco lo que son los esfuerzos en el movimiento de la misma. Bueno, otra forma de transporte que se utiliza en algunos países, que en Venezuela se está tratando de llegar también a su uso, es el ferrocarril. ¿Okay? En el caso de Venezuela ya aquí se han generado en el pasado algunas experiencias con el uso de ferrocarriles, sin embargo la falta de mantenimiento de los diferentes sistemas no le permitió al país generar un mayor. Entonces, bueno, lo que tenemos aquí es que este fue uno de los primeros ferrocarriles o tranvías que se generaron aquí, que era el Caracas-La Guaira. Actualmente tenemos el sistema ferroviario nacional, que sin embargo, esto es un proyecto que aún está en desarrollo y ejecución. Bien, entonces, algo importante también que tienen que considerar al momento de calcular los fletes es el seguro del traslado internacional. Toda carga debe estar asegurada. Entre los seguros que tenemos, los seguros de transporte de carga, seguro de responsabilidad civil y el seguro aduanero. Aquí considerando también lo que es la cobertura de los seguros, el valor declarado del seguro y la documentación. Ok, fíjense, algunos tipos de transporte o embalajes que podemos utilizar para el movimiento de las mercancías de manera de disminuir un poco tenemos el container, ¿verdad? Que es muy utilizado en el caso de transporte internacional de mercancía seca, en este caso en cajas. La ventaja es que protegen eficazmente la mercancía en condiciones climáticas adversas, pero la desventaja es que pueden resultar costosos de utilizar para cargas más pequeñas, porque el container lo alquilan generalmente, use o no utilice todo tenemos las paletas, que son las más comunes utilizadas para montar las cargas en el momento del transporte, y esto nos puede facilitar a nosotros también el traslado de los materiales y la disminución de los tiempos de transporte dentro de los almacenes, reduciendo así las pérdidas por gastos. Bueno, en las cajas de cartón, uno de los principales embalajes que se utilizan, se caracterizan, o sea, tienen la ventaja que son versátiles, son ligeras y fáciles de personalizar. Las desventajas no son tan resistentes como otros materiales y pueden dañarse fácilmente en condiciones adversas. Y el otro material que se utiliza es la madera, que es uno de los materiales más utilizados en este caso. Por supuesto, el más utilizado es el material plástico, el embalaje plástico. Su ventaja, bueno, son ligeros, flexibles,
pueden adaptarse a diferentes formas y tamaños de productos, y las desventajas es que no ofrecen la misma protección que otros materiales más rígidos, especialmente para productos plásticos. Bueno, ya para despedir, tengo la logística, trata de entregar el producto correcto en el lugar correcto y en el momento correcto, en las condiciones correctas, al menor costo posible. Okay, estas son palabras de Edward Marien y gracias por su atención.